Una forma que tenemos para programar mucho más rápido y de una manera más eficiente es sacarle provecho a los snippets o plantillas, digamos, de código que trae nuestro IDE o nuestro editor. Y Visual Studio Code pues no es la excepción, así que el día de hoy vamos a hablar de los snippets en Visual Studio Code, vamos a ver qué son snippets, cómo crear nuestros propios snippets y pues vamos a ver también un par de ejemplos y algunas variables que podemos utilizar para sacarles provecho. Antes de comenzar, te invito a dejar tu comentario, suscribirte al canal si es que no estás suscrito y pues también apoyar el contenido de Promoción Español haciéndote miembro del canal. Tienes toda la información o enlace en la descripción. Sin más preámbulo, mi nombre es Pedro Plasencia y esto es Promoción Español. Vamos al lío. Bien, como te decía antes, pues podemos definir los snippets de código como plantillas predefinidas que nos provee el IDE o el editor con el que estemos trabajando para escribir bloques de código que son pues usualmente muy comunes o que los usamos mucho o muy seguido, ¿sí? Y pues simple y llanamente escribirlos o generarlos a través de una palabra clave. Por ejemplo, si yo escribo aquí en Visual Studio Code en un archivo JavaScript for, bien, fíjate que aparecerán varias opciones, por ejemplo un for each, for in o for off, y si le doy aquí a enter en cualquiera de las opciones, pues automáticamente me escribe el bloque de código de pues un ciclo for, ¿sí? Esto es un snippet. Y por supuesto hay snippets que vienen predefinidos en el editor, como por ejemplo este, pero también podemos agregar nuestros propios snippets si así lo queremos. E incluso hay extensiones y hay snippets en la tienda de extensiones de Visual Studio Code y por supuesto cualquier otro IDE o cualquier otro editor, ¿sí? Para poder aumentar la potencia, poder aumentar la cantidad de plantillas que tenemos según la herramienta con la que estemos trabajando o pues el lenguaje con el que estemos trabajando, framework, librería, etc. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver cómo crear nuestros propios snippets, vamos a ver uno de ejemplo, vamos a también ver la documentación de Visual Studio Code con algunas variables que podemos utilizar en nuestros snippets y cómo las podemos usar. Y pues vamos a crear un snippet para generar un componente de Astro. Vamos a verlo. Antes de crear nuestros propios snippets, sí, te voy a mostrar cómo puedes buscar snippets de código en la propia tienda de Visual Studio Code. Para ello, pues podemos abrir aquí el panel lateral de extensiones instaladas con Control-Shift-X, ¿sí? O directamente aquí en la sección de extensiones, ¿sí? Y aquí puedes filtrar por categorías y dentro de las categorías pues te vas a encontrar por aquí snippets, ¿sí? Y aquí pues te vas a encontrar un listado de snippets que puedes descargar desde la tienda de Visual Studio Code. Además de eso, para crear nuestro propio snippet pues podemos venir aquí a Archivo, Preferencias, ¿sí? Y pues si tienes Visual Studio Code en español pues en la opción Configurar fragmentos de usuario. Esta es una opción, ¿sí? Y aquí se abrirá un menú, ya vamos a ver de qué va. La otra opción es pues directamente abrir la paleta de comandos, escribir snippets, ¿sí? Y aquí tenemos pues obviamente tres opciones. Configurar un nuevo snippet, ¿sí? Insertar un snippet en el archivo actual o pues rellenar un archivo con algún snippet, ¿vale? De momento vamos a crear uno y aquí pues podríamos crear un nuevo archivo de snippets global, bien, para nuestro editor. Y fíjate que hay ya archivos predefinidos dependiendo del scope del snippet o dependiendo del uso que le vayamos a dar a este bloque de código. Por ejemplo, hay un archivo JSON para Astro, sí. Podemos crear uno para C, JavaScript, Git, Go, etcétera, etcétera. Sí, esto va a depender del scope para el cual queramos crear el snippet de código, ¿sí? De momento vamos a seleccionar la opción de nuevo archivo y vamos a darle un nombre, por ejemplo, snippets o custom snippets. ¿Vale? Los snippets están escritos en JSON, ¿sí? Son un objeto JSON y a partir de ese objeto nosotros podemos ir definiendo propiedades, variables y pues obviamente el scope del snippet, con qué lenguajes queremos que funcione. Si por ejemplo limitamos el snippet a JavaScript y TypeScript y así el editor pues puede reconocer el lenguaje según vayamos utilizándolo, ¿sí? Aquí tenemos además instrucciones, ¿vale? Sobre, pues, por ejemplo, qué son los tab stops, ya vamos a ver qué son, temas del scope, por ejemplo, y pues un pequeño ejemplo de un primer snippet, ¿sí? Si les comentamos esto, pues este snippet va básicamente de hacer una impresión en la consola, ¿vale? Por ejemplo, podemos ponerle aquí console log. El scope, si te fijas, es JavaScript y TypeScript. Tenemos un prefijo para llamar al snippet. Por ejemplo, aquí podríamos poner cualquier otra cosa. Yo que sé, en vez de log. Aunque, bueno, log creo que está bien. Vamos a dejarle log. Por aquí tenemos el body, que es la definición del snippet. Y fíjate que aquí pues, podemos agregar propiedades. Y aquí fíjate que estamos utilizando un $1 y un $2.
pequeño flashback a PHP, no mentira. Pero tenemos aquí dos tab stops. Bien, ya vamos a ver qué son y pues cómo podemos configurar aquí un poquillo el snippet. Y aquí una descripción de qué es lo que hace este bloque de código, ¿sí? O este template o este snippet de código. Y si probamos esto y vamos aquí a, por ejemplo, nuestro archivo y hacemos un log, ups, ¿sí? Fíjate que lo que se crea es justamente un console log. Si le cambiamos el nombre, por si ya había otro predefinido, que es muy probable, por ejemplo, a slog, bien. Fíjate que sigue funcionando. Aquí va a depender de cómo quieras definir el prefijo para llamar a tu snippet de código y que este pues se agregue a tu archivo de código. Vamos a ver algunas cosillas que podemos hacer con este snippet. Vale, primero que nada, si te fijas, aquí vamos a modificar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a quitar esto y vamos a quitar esto, ¿sí? Y aquí puedes tener, por ejemplo, un valor por defecto o simple y llanamente lo puedes dejar así tal cual. Ahora, hay una pequeña gran diferencia aquí, fíjate. Si nosotros dejamos el snippet tal cual y volvemos aquí, vamos a borrar esto y hacemos un clog, bien. Fíjate que el cursor se sitúa al final de la línea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera que se situara aquí y yo poder ahí escribir la variable o lo que sea que quiero? Pues básicamente para eso son los tab stops, ¿bien? Y podemos agregar más de uno. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera que mi cursor se situara justamente aquí en medio, pues dejo por aquí el $1, ¿sí? Si vuelvo por aquí y hago un clog, bien, fíjate que aquí el cursor se sitúa justamente dentro de las comillas. Si quisiera, por ejemplo, que esto tuviese template strings para yo poder agregar una variable, ¿sí? Yo podría hacer algo tal que así. Agrego aquí esto. ¿Vale? Log. Y aquí tienes pues el template string y aquí pues puedes comenzar a poner pues alguna variable. ¿Sí? O directamente pues un texto. ¿Vale? Incluso puedes agregar valores por defecto. Si por ejemplo yo quisiera algo tal que... un mensaje, myVariable, ¿sí? Vamos a poner aquí el valor de mi variable. Volvemos aquí y hacemos un clog. Bien, tendríamos ahí myVariableValue y aquí pues podríamos agregar un valor X. O incluso yo podría reemplazar este texto. Sí, yo puedo poner un texto por defecto y reemplazarlo utilizando también una combinación con el tab stop. Podríamos poner algo tal que en vez de esto así, vamos a ponerlo así. Si encerramos esto, por ejemplo, así, entre llaves, ¿vale? Estamos diciendo que este va a ser el tab stop, pero va a tener un valor por defecto. Por ejemplo, myVariableValue. Y si hacemos esto y ponemos aquí el clog, bien, por aquí me faltó, vale, el dólar estaría fuera de esto para que lo englobe todo. Y ahora sí, si vamos aquí a clog, bien, fíjate que sombrea todo y aquí podríamos cambiar el valor por defecto directamente. Y podemos tener más de un tab stop. Si yo después quisiera cambiar pues alguna otra cosa de aquí o ir directamente a la siguiente línea con una tabulación, pues yo podría poner aquí como lo teníamos antes, $2, por ejemplo, para el siguiente tab stop. Y si yo hago aquí un clog, bien, y no quiero modificar esto, sino que lo de tabulación, fíjate que el tabulador, o el cursor, mejor dicho, va hacia la segunda línea, que es donde tenemos nuestro segundo tab stop, ¿vale? Y esto también lo podríamos hacer para, por ejemplo, cambiar el log. En vez del log, pues tener un error, ¿sí? Y también podemos generar valores de autocompletado, que eso está súper interesante. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues vamos a verlo. Si yo, por ejemplo, en vez del tab 2, esto vamos a dejarlo como tab 3, ¿sí? Por ejemplo. Y aquí yo podría hacer algo similar a lo que tenemos dentro del console log y hacer algo tipo... tal que así. Bien. Y aquí tener pues una serie de valores. En vez de log yo puedo tener log, error, warning, time, table, etc. ¿Sí? Entonces aquí podríamos poner algo tal que un pipe, ¿vale? De apertura y otro pipe de cierre. Y aquí esto funciona como un array de opciones. Pues podemos tener aquí log, error, time, warning, table, entre otros valores. Y si hacemos esto y hacemos aquí un clog, bien, tenemos esto. Si hacemos otra vez tab, bien, tenemos aquí los distintos valores que acabamos de agregar en el array. Si yo pongo un error, y fíjate que cuando le doy enter ya va al tercer tab, es decir, a la línea siguiente. ¿Sí? Entonces puedes modificar aquí el cómo se comporta un poquillo tu snippet de código.
Además de esto, nosotros podemos agregar variables a nuestro snippet de código para trabajar con los valores, sea textos, líneas incluso, números de líneas, entre otras cosas que tenemos dentro de nuestro archivo de código, ¿sí? Esto de hecho lo tienes en la documentación de snippets de Visual Studio Code, ¿vale? El enlace lo dejo también en la descripción del vídeo. Y fíjate que aquí puedes utilizar distintas variables, por ejemplo, un texto seleccionado, una línea actual, bien, una palabra actual, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, un path del sistema de archivos, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos seleccionar un texto o una línea completa de código, pues podríamos hacerlo, ¿bien? En este caso, si probamos con la línea, podríamos poner aquí, en vez de esto, algo tal que así, ¿bien? Si venimos aquí y decimos, yo qué sé, algo tal que así, fíjate que hace un console log y agrega todo el valor que tenemos en la línea. Por ejemplo, myValue, bueno, la declaración de la constante en este caso, const myValue igual a hello, ¿bien? Más el silo que acabamos de escribir. Entonces, bueno, esta es una de las opciones. Otra opción un poco más coherente o un poco más realista sería utilizar la variable del texto seleccionado, ¿sí? Entonces aquí podríamos agregar a nuestro snippet pues el selected text, ¿vale? Y en este caso, supongamos que aquí tenemos una función, yo que sé. Algo tal que así. Bien. Y esto pues, yo que sé, vamos a tornar null. Y tenemos aquí algo tal que la llamada de la función, ¿vale? Y supongamos que yo selecciono esto. Y hago por aquí un silog. Bien. Fíjate que aquí ahora es un console log con lo que es el texto seleccionado. ¿Sí? Y si en vez de tenerlo por así en texto, pues quieres en vez de eso, pues tenerlo sin las comillas, por ejemplo, sin el template string, pues lo puedes tener para que esto sea myFunction y sea llamado directamente, o pues cualquier otra cosa que quieras aquí con respecto al uso de la variable en el snippet. Ahora bien, fíjate que estos son snippets, en este caso globales, pero también podremos definir un scope, por ejemplo, aquí en la propiedad de scope, esto funcionaría para TypeScript o para JavaScript, ¿sí? Y también tenemos archivos por lenguaje, por framework o por librería. Por ejemplo, cuando creamos aquí el snippet, teníamos, por ejemplo, distintas opciones, como por ejemplo crear un astro.json o modificar un archivo astro.json con los snippets de Astro. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos crear un snippet llamado, por ejemplo, new astro component. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí un prefijo de astro c. Y aquí el body pues será más o menos lo que es el template de un componente de Astro. Por ejemplo, podríamos agregar algo tal que así. Y aquí podríamos poner... algo tal que así. Bien. Bien, ahora fíjate algo interesante. Si yo voy aquí a mi test.js y trato de poner un astro c, bien, no va a funcionar. ¿Y por qué? Porque recuerda que aquí estamos creando, o estamos modificando, mejor dicho, un archivo de snippets cuyo scope está directamente, ¿cómo se llama esto? Definido, ¿sí? Por el archivo que es astro.json. Y de hecho aquí nos dice, aquí deberías poner tus snippets de astro, ¿vale? Entonces, para que lo detecte y para nosotros poder utilizarlo, pues básicamente podríamos crear aquí un archivo llamado test.astro. Y aquí sí que funcionaría. Fíjate que acabamos de ejecutar nuestro snippet de Astro y crea pues justamente lo que es la base de la estructura de un componente de Astro. Tenemos aquí el primer binding y tenemos aquí pues otro tab y el último tab por aquí. Bien, entonces te puede ser muy útil o muy cómodo pues crear este tipo de snippets para lo que sea que estés usando, pues para Astro, para React, para Angular, para lo que sea, y pues recuerda que también hay algunos snippets predefinidos en la tienda de Visual Studio Code para todo este tipo, perdón, de herramientas. Y aquí pues puedes poner valores predefinidos. Por ejemplo, si no recuerdas demasiado la sintaxis de los props de un componente de Astro, pues puedes ponerlo en el snippet para que pues
pueda ponerlo por ti. Cada vez que vayas a crear un componente de Astro, pues ya tienes el template. Lo mismo, por ejemplo, para algún import. Si siempre importas pues un style.css o tienes un style.css por cada uno de los componentes de Astro, pues puedes importarlo directamente desde aquí y así no tienes que hacerle import cada vez que generes un nuevo componente. Bien, entonces fíjate que los snippets pueden ayudarnos un montón a mejorar lo que es la velocidad y la agilidad con la cual desarrollamos, sobre todo para código que vamos repitiendo en el tiempo. E incluso si no quieres estar tecleando palabras como por ejemplo AstroC o Slog o Consolele o lo que sea, bien puedes incluso crear tus propios key bindings para combinaciones de teclas, ¿sí? Y pues puedes agregar una combinación de tecla a la ejecución de, pues por ejemplo, AstroC, y así, pues con una combinación de teclas, pues puedes generar la plantilla a través del snippet de Astro que has definido. Aquí, pues las combinaciones dependerán de qué tanto quieras agilizar tu trabajo y pues qué tan cómodo te sea hacerlo. Y ojo, aquí puedes crear más snippets si lo quieres. Por ejemplo, aquí tienes un console log, pero si quieres agregar otro snippet para JavaScript y TypeScript o para cualquier otro scope, pues vienes aquí. Porque estos son snippets globales, recuerda que creamos un custom file aquí. Y pues aquí, pues yo qué sé, puedes poner, es más, podemos poner este mismo. ¿Sí? Para que veas la diferencia. Ups, aquí sería Astro Template, por ejemplo. ¿Sí? Y si vengo por aquí a test.js, AstroC. Bien, aquí sí funciona. ¿Por qué? Porque lo estamos poniendo en el archivo de snippets global y estamos definiendo, pues, bueno, en este caso no estamos definiendo el scope porque es global, pero también podría ser esto para limitar un poco lo que es la ejecución a lo que es JavaScript y TypeScript. Si borro esto, pues si pongo AstroC, pues lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí puedes tener un listado de snippets de lo que tú quieras. De momento lo voy a borrar aquí porque, pues obviamente lo tenemos en el otro archivo y de aquí, pues también borramos esto. Y esto ha sido todo por este vídeo sobre snippets en Visual Studio Code. Si te ha gustado o te ha sido útil, déjalo en los comentarios, no olvides suscribirte al canal y será hasta un próximo vídeo. Desde aquí un gran abrazo y como siempre, que tengas buen código.